pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número 9. Es otra moción, en este caso presentada por el Grupo Municipal Vox, para declarar persona non grata al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Señor secretario. A ver. Sí, por parte de doña María Jesús Pelayo García, portavoz del Grupo Municipal Vox, se presentó moción en la que, por las razones que indica en la exposición de motivos, se solicita adopción por este Pleno del acuerdo de declarar persona non grata en Alcázar de San Juan al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus declaraciones y actuaciones contrarias a los intereses ferroviarios, económicos y sociales de nuestra ciudad. Esta moción, en el expediente, obra también una propuesta transaccional presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, y la moción se conoció en la Comisión Preparatoria de Asuntos del Pleno celebrada el 21 de mayo pasado. En dicha comisión, por parte de la alcaldesa, se requirió informe de esta secretaría sobre la legalidad de esta moción, informe que emití de forma verbal y que la alcaldía me requirió que emitiera por escrito y obra en el expediente. En el informe que emitido se concluye indicando, con la exposición de motivos y sentencias que se indican, que un acuerdo del Pleno sobre declaración de persona non grata no es la manifestación del ejercicio de libertad de expresión o de crítica política, sino un acto administrativo que, para ser legítimo, debe inscribirse en el ámbito de las potestades o competencias municipales. El acuerdo que se propone adoptar no sería conforme a derecho al faltar el presupuesto habilitante para su adopción, como es la competencia del Ayuntamiento, y, por tanto, en aplicación del artículo 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el acuerdo sería nulo de pleno derecho por ser dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. El asunto viene con dictamen desfavorable de la Comisión Preparatoria. Muchas gracias, señor secretario. Antes de comenzar el turno de debate, le propondré a la proponente, efectivamente, que una vez conocido el informe, tanto de manera verbal como escrita del señor secretario, que retire la moción con el compromiso de que podamos redactar los 4 grupos municipales una moción relacionada con nuestros intereses reales sobre el ferrocarril, que tenga utilidad y no esta que sabe usted de antemano que hemos de votar en contra, porque lo que se acuerde aquí no tendrá ningún efecto jurídico. Señora Pelayo. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. En previsión de lo que nos iban a decir ustedes en este pleno, tengo que decirle que no existe ninguna norma con rango de ley que prohíba expresamente a los ayuntamientos aprobar declaraciones de persona non grata. La nulidad de pleno derecho requiere una infracción legal concreta y tipificada en el artículo que bien ha leído el señor secretario, no una mera valoración de inoportunidad o extralimitación genérica. Las declaraciones de persona non grata no producen efectos jurídicos vinculantes sobre el destinatario, no le privan de derechos, no le imponen obligaciones ni le restringen el acceso al municipio, al carecer de eficacia jurídica directa. Difícilmente pueden constituir un acto administrativo susceptible de nulidad. Son actos de naturaleza política o manifestaciones de la voluntad de la corporación, similares a mociones de reprobación o declaraciones institucionales. El artículo 137 y el artículo 4 de la ley reconocen a los municipios autonomía para la gestión de sus intereses. El Pleno Municipal, como máximo órgano representativo, tiene potestad para adoptar acuerdos que expresen la posición política de la corporación, dentro del pluralismo democrático garantizado en el artículo 1 de la Constitución española. Por lo tanto, no existe tampoco una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que declare nulas con carácter general las declaraciones de personas non gratas y, por tanto, no existe una doctrina que establezca su nulidad absoluta como categoría. Por ello, concluimos diciendo que el informe del secretario, que se emitió in voce y sin desarrollo escrito en ese momento, incurre en una generalización jurídica que no se sostiene con rigor. La declaración podría ser discutible en cuanto a su oportunidad o incluso a su impugnable si afecta al honor de una persona, pero calificarla de nula de pleno derecho sin más requiere una fundamentación legal precisa que no se ha hecho. Por lo tanto, queremos mantener esta moción porque, como digo, ha dicho la señora alcaldesa que puede tener efectos jurídicos. No tiene efectos jurídicos vinculantes. Es una declaración de la posición política de la corporación el declarar a la persona que está haciendo un daño tremendo al Alcázar de San Juan, declararla persona non grata. Y, por lo tanto, queremos mantener la moción, dado que creemos que no es nula de pleno derecho.
Muchas gracias. Comenzamos ahora el debate sobre el fondo de la cuestión, que imagino que tendrá usted algo que decir, además de lo ya dicho. Cuando quiera, señora Pelayo. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Alcázar de San Juan no es una ciudad cualquiera dentro de Castilla-La Mancha, sino que ha sido el corazón ferroviario de España y hoy estamos aquí porque alguien ha decidido darle la puntilla que necesitaba en el tema del ferrocarril. El pasado 12 de mayo el ministro Óscar Puente se sentó en el Senado y con toda la frialdad del que no tiene que rendir cuentas a nadie, firmó la sentencia ferroviaria de nuestra ciudad, sin debate, sin respeto y sin ninguna vergüenza. Ustedes se reunían el año pasado con él, aquí está la foto de la que ustedes presumían, la alcaldesa, el señor Redondo, que una vez más no está en este pleno, donde tenían una oportunidad histórica, donde tenían el respaldo de una plataforma que está constituida, el respaldo de miles de vecinos, de muchas instituciones, pero la pregunta es muy clara. ¿Ustedes le dijeron no al bypass de Montoro? No, ya les digo yo que no lo dijeron. No lo dijeron y además ustedes, después de esa reunión a la que les enseñaba fotos, salió el señor Redondo presumiendo que tras obtener el compromiso del ministro Óscar Puente para seguir apostando por el eje ferroviario de Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Es decir, después de esa famosa reunión de foto del año pasado, donde fue la señora alcaldesa con nuestro señor diputado de la provincia de Ciudad Real, salía el señor Redondo diciendo, y leo entrecomillado porque lo dijo de manera literal, que había sido una reunión muy fructífera, que el bypass por Montoro y el eje por Alcázar eran completamente compatibles, y lo entrecomilla también, y que el ministro había dado su firme compromiso. ¿Firme compromiso de qué? ¿De cargarse Alcázar de San Juan? Dijo que eran completamente compatibles el bypass. En definitiva, en esa reunión no hubo ni firmeza, ni se cuestionó el bypass por Montoro, no hubo exigencia, pero sí hubo elogios al Gobierno de España, satisfacción, palmaditas en la espalda. Y mientras, nuestro señor Gonzalo Redondo, que es diputado nacional, que tiene acceso directo al Ministerio, que imagino que hoy no ha venido porque está una vez más en Madrid, que tiene voz y tiene escaño para plantarle cara al señor Montoro, eligió no usarlos en aquel momento, no fue a Madrid a defender a Alcázar de San Juan y fue a Madrid a no molestar a su compañero, el ministro Óscar Puente. Ahora ustedes justifican razones técnicas, que es la palabra cómoda cuando alguien cobarde y vacío, donde no pueden prometer una cosa, no tiene argumentos, pero sí tienen intereses. Y estamos hablando de un tema muy importante, como digo, para Alcázar, porque no está solo en juego un tren, sino que es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra provincia, el futuro de nuestra región, el derecho de Alcázar a no seguir perdiendo importancia ferroviaria, porque condenar a Alcázar, además, como he dicho, es condenar a la provincia, condenar a la región, y no lo vamos a consentir en silencio. Por eso, hoy traemos esta moción. Creemos que es muy importante, que no es simplemente un gesto simbólico, es un acto de dignidad de Alcázar de San Juan, para que quede escrito en este acta de hoy del Pleno, en la historia de esta ciudad, que Alcázar de San Juan no se rindió, que sus representantes políticos se pusieron de en pie cuando el Gobierno ordenó que Alcázar de San Juan se le diese la puntilla final, y por eso les pido que hoy digamos al señor Puente, en Alcázar de San Juan, usted no es bienvenido. Les pido que voten sí a la moción por Alcázar, por los vecinos, por el futuro de la región. Y yo me comprometo y estoy dispuesta a que si en un momento esto cambia, yo seré la primera que presente una moción para revocar este nombramiento de persona non grata. Pero hoy en día el señor Óscar Puente en Alcázar de San Juan no puede ser bienvenido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pelayo. A continuación, y también por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra el Grupo Equo Verdes Izquierda Unida. Señor Noblejas. Sí, cuando quiera. Sí. Buenas tardes, señora presidenta, compañeras y compañeros de corporación, público asistente que nos ve desde el Pleno y la gente que nos ve, las personas que nos ven desde las redes sociales. La primera pregunta que habría que hacerse es ¿qué aporta esta moción al Alcázar de San Juan? Probablemente bien poco.
Si hubiera que elaborar un listado de las personas que probablemente hayan causado algún perjuicio al Alcázar de San Juan, quizás habría sorpresas, ¿no? Y podríamos encontrarnos muchas personas que incluso pueden estar en este pleno. Pero lo importante es hablar de ferrocarril, del ferrocarril Alcázar de San Juan. Para hacer una pequeña introducción del ferrocarril en España, habría que decir que tiene una gran importancia estratégica, tanto en el presente como en el futuro, en las próximas décadas, especialmente si lo comparamos con otros medios de transporte. El transporte por carretera, por ejemplo, se realiza casi en su totalidad utilizando combustibles fósiles, más del 60% del consumo total de España. Hay que recordar que nosotros no somos productores, somos importadores de combustibles fósiles, la totalidad. Desde el punto de vista económico, el ferrocarril es el medio de transporte que utiliza principalmente energía eléctrica, que en el caso de España supone una ventaja, ya que más del 50% es de origen renovable. Esto nos proporciona autonomía estratégica debido a una menor dependencia de las importaciones y una menor exposición a la variación de precios. Desde el punto de vista medioambiental, en España, el transporte por carretera es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el ferrocarril solo del 0,1%. En conclusión, el transporte por ferrocarril es mucho más ventajoso para España, tanto en términos económicos como medioambientales. Ahora bien, ¿qué dificultades y disfunciones nos encontramos en la red de ferrocarriles en España? Bueno, hay que recordar que España es el único país de Europa que ha decidido construir a gran escala nuevas líneas de alta velocidad, en lugar de mejorar las líneas de tren convencional existentes. Esta enorme inversión ha provocado una ralentización de la inversión en la red convencional. Por otro lado, esta red, las líneas de alta velocidad se destinan única y exclusivamente al transporte de viajeros, no de mercancías. Supone la más extensa de Europa y la segunda más extensa del mundo, después de China. Ha crecido mucho en extensión, pero no tanto en pasajeros. Es una de las redes más infrautilizadas del mundo, lo que la hace deficitaria en muchos de sus trayectos. Argumento que se ha utilizado para cerrar líneas convencionales, pero que no ocurre lo mismo con las líneas de alta velocidad. Las líneas de alta velocidad en construcción, las que todavía se están construyendo, son todavía menos rentables. Las más rentables ya se han construido. Y muchas de las que están ahora en construcción no cumplen los requisitos necesarios para poder sacarlas adelante. España, además, ha dejado de lado el transporte de mercancías por ferrocarril, cuyo impacto positivo en la economía y el medio ambiente podría haber sido mucho mayor. España es de los países de Europa que menos mercancías mueve en tren, el tercero por la cola. Estamos solo por delante de Irlanda y Grecia. Por otro lado, existe una ausencia de una visión de conjunto, manifiesta en muchas decisiones de carácter fragmentarias y una planificación deficiente del transporte, muchas veces sujetas a vaivenes políticos a corto plazo. Por otro lado, existe además una extensa red de autovías y carreteras que en ocasiones son paralelas a las líneas de ferrocarril, dándose problemas de duplicidad. Los medios de transporte compiten entre sí en lugar de complementarse. ¿Y cuál es la situación en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha, empezando por Toledo, la capital regional es una capital que por ferrocarril está aislada del resto de ciudades y capitales de la comunidad autónoma. Otro punto negro es la situación de Cuenca. Cuenca, aunque tiene línea de alta velocidad, ha perdido el tren convencional con las zonas rurales y las más despobladas, que son las que más lo necesitan. Creemos que las políticas de transporte en Castilla-La Mancha deben diseñarse pensando en mejorar la calidad de vida no solo de las capitales de provincia, sino también de las zonas rurales, garantizando la conectividad entre las diferentes comarcas y haciendo del ferrocarril un elemento vertebrador de la región. Por ello, desde el Grupo Municipal Verdes Equo Izquierda Unida, nos oponemos a la decisión de construir una línea de alta velocidad por Montoro para unir Madrid con Jaén, con los siguientes motivos. Es un nuevo trazado que deja fuera Alcázar de San Juan y su comarca. Se perdería la conexión Alcázar-Jaén de la misma forma que en su día se perdió con Granada. Se perderían trenes que nos conectan con Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Almuradiel y con los pueblos del norte de Jaén.
Creemos que es más aconsejable construir el tramo Mora-Alcázar de San Juan o bien utilizar la vía ya existente, realizando las inversiones necesarias para alcanzar velocidades en torno a los 200 km/h. Alcázar de San Juan y su comarca necesitan una buena conexión de pasajeros con Madrid, con Toledo, con Ciudad Real, con Albacete y con Jaén, y al mismo tiempo seguir formando parte de la red ferroviaria de mercancías. Por todo ello, nos oponemos al bypass de Montoro y defendemos un ferrocarril que conecte y vertebre nuestra región. Muchas gracias, señor Noblejas. A continuación, y también por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Navarro. Muchas gracias, señora alcaldesa. Hoy volvemos a debatir sobre el ferrocarril, algo que forma parte de nuestra identidad, del presente, del futuro de nuestra ciudad. Aquí todos lo sabemos, en Alcázar y nuestra comarca todos lo sabemos. Alcázar de San Juan ha sido históricamente uno de los grandes nudos ferroviarios de España. Y no es una cuestión sentimental ni una simple referencia al pasado. Es una realidad estratégica que ha condicionado durante décadas el desarrollo económico, social y territorial de nuestra ciudad y de buena parte del centro peninsular. Por eso, desde hace años, Alcázar viene defendiendo el desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar-Jaén y el proyecto del tramo Mora-Alcázar, así como infraestructuras fundamentales para garantizar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la competitividad de nuestra tierra. No estamos hablando únicamente de trenes, estamos hablando de empleo, hablamos de inversiones, de oportunidades para nuestros jóvenes y de capacidad logística y de atracción empresarial y de futuro. En los últimos meses, vecinos de toda la comarca, aquí veo a muchos de ellos, plataformas ciudadanas, colectivos e instituciones han salido a la calle para defender el corredor ferroviario histórico y para rechazar el denominado bypass por Montoro. Y lo han hecho desde la unidad, desde el convencimiento y desde la defensa legítima de los intereses de Alcázar de San Juan y su comarca. Sin embargo, las declaraciones realizadas el pasado 12 de mayo por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado, suponen un golpe muy duro para nuestra ciudad. Afirmar públicamente que la alta velocidad Madrid-Jaén no pasará por Alcázar y respaldar el bypass de Montoro significa dejar fuera a nuestra comarca de un eje estratégico de desarrollo. Resulta especialmente grave que estas declaraciones contradigan frontalmente los compromisos adquiridos por el propio ministro en la reunión mantenida el 8 de abril del año 25 con nuestra alcaldesa de Alcázar y el alcalde de Manzanares, donde aseguró públicamente que el proyecto ferroviario seguía adelante con parada en ambos municipios y con inversiones ya comprometidas. Hoy comprobamos con enorme decepción que aquellas palabras eran falsas o como mínimo una grave irresponsabilidad política. Lo que sí tenemos claro es que el ministro les mintió diciéndoles una cosa cuando sabían que iba a ser otra bien distinta. Lamentamos profundamente que el ministro no tenga en cuenta a los alcaldes, a las instituciones y a los ciudadanos de nuestra tierra. No se puede jugar con las expectativas de desarrollo, de progreso y vertebración territorial de toda una comarca, porque apenas hace un año se defendía públicamente un trazado estratégico para el centro de la provincia y ahora, de manera unilateral y sin transparencia, se pretende descartar una infraestructura fundamental para el futuro económico y social de nuestro territorio. Desde el Partido Popular queremos recordar que este pleno, el pleno de este ayuntamiento, ya manifestó mediante la aprobación de una moción por unanimidad su rechazo al bypass de Montoro, su respaldo al tramo Mora-Alcázar de la nueva línea Madrid-Alcázar-Jaén y la defensa de un modelo ferroviario vertebrador, equilibrado y útil para el conjunto del territorio. El Partido Popular sigue defendiendo a pie juntillas lo acordado y aprobado en esa moción que ahora niega el señor Puente. No aceptamos que se condene a Alcázar a perder oportunidades por decisiones políticas disfrazadas de argumentos técnicos. El Partido Popular ya ha demostrado en el Congreso y en el Senado su oposición a la gestión del señor ministro Óscar Puente, que ha sido reprobado en 7 ocasiones. Y lo ha sido por una forma de hacer política basada demasiadas veces en la confrontación, en la imposición y en decisiones que pretenden dejar cerradas e irreversibles cuestiones fundamentales para el futuro de nuestro territorio. Por eso entendemos la indignación social que hoy existe en Alcázar. Ahora bien, creemos que este pleno debe actuar con responsabilidad institucional.
Nuestro objetivo fundamental y principal debe ser defender los intereses ferroviarios de Alcázar y mantener abierta cualquier posibilidad de revertir esta decisión en el futuro. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular considera imprescindible que este Ayuntamiento vuelva a ratificar de forma clara y unánime su posición institucional. Asimismo, consideramos que el equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, aprovechando que tenemos un diputado nacional, el señor Redondo, debe exigir al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos y acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con las infraestructuras ferroviarias comprometidas para nuestra región. En consecuencia, proponemos que, en primer lugar, aunque declarar persona non grata en Alcázar de San Juan al ministro de Transportes, Óscar Puente, no tenga consecuencias jurídicas, sí queremos dejar constancia de su reprobación por sus declaraciones y actuaciones contrarias a los intereses ferroviarios y económicos y sociales de Alcázar de San Juan. En segundo lugar, queremos instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a realizar de manera inmediata un requerimiento formal al Gobierno de España para defender los intereses de Alcázar de San Juan y exigir que nuestra tierra siga formando parte del corredor ferroviario nacional. Porque Alcázar no puede resignarse, porque defender el ferrocarril es defender el futuro de nuestra ciudad y porque quienes representamos a los vecinos de Alcázar de San Juan tenemos la obligación de estar a la altura de esta reivindicación histórica. Nosotros presentamos una enmienda transaccional a la moción presentada por Vox, que han aceptado, con lo cual nuestro voto, aunque, como he dicho, no tenga repercusión, consecuencias jurídicas, nuestro voto será a favor. Y para terminar, quiero animar a todos los vecinos que nos vean, que nos escuchen, a participar en la programación, en la manifestación programada para el día 20 de junio a las 11 en Alcázar de San Juan con salida de la estación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Bien, en primer lugar, explicaré nuevamente el sentido de nuestro voto y haré algunas aclaraciones y algunos extremos con respecto a lo que decía la señora Pelayo, proponente de esta moción. No entraré más en los asuntos jurídicos porque no es verdaderamente lo que aquí nos reúne, sino que para eso están los técnicos que nos acompañan, y votar en contra de un informe técnico pues tiene un nombre bastante feo que sale en la tele, que es prevaricar. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que le explicaba, pero a continuación le voy a explicar además por qué votaremos en contra de esta declaración, para usted simbólica, creo que ha utilizado esa palabra. Es puro postureo, esto es política ficción. Esa es la política que no le sirve a los ciudadanos. Nos tiene usted, señora Pelayo, muy acostumbrados, desafortunadamente, a los alcazareños y alcazareñas a utilizar palabras grandilocuentes que no significan nada y, sobre todo, que nunca van aparejadas de trabajo que beneficie a nuestra ciudad y a quienes lo habitamos. Nosotros siempre, y cuando digo siempre es siempre, y desde que yo llegué a la responsabilidad de ejercer la alcaldía de Alcázar de San Juan en el año 2015, hemos tenido dos gobiernos. Yo llegué a esta alcaldía con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en Moncloa. Desde 2019 está Pedro Sánchez y tanto en un caso como en el otro hemos tenido siempre la misma postura con las cosas que eran importantes, lo que yo llamo cuestiones de ciudad, del mismo modo que se llaman cuestiones de Estado a las que lo son importantes para toda la ciudadanía. Siempre, gobierne el PP o gobierne el PSOE en Madrid, nuestra postura es clara y nuestra ideología es Alcázar de San Juan. Por eso le decía que esto es política ficción, de la que no sirve, solo entretiene o, en su caso, imagino que lo que intenta usted es recopilar votos. Además, no solo durante estos últimos años hemos tenido dos gobiernos distintos en Madrid, sino que también aquí en Alcázar de San Juan ha habido cambio de gobierno. Entre el año 2011 y 2015 gobernaron ustedes, y cuando digo ustedes, usted en segunda persona, porque fue la primera teniente de alcaldía del único gobierno de derechas que ha tenido en nuestra ciudad, y en aquel momento, puede usted revisar las actas o recopilarlas, nosotros también demostramos lealtad institucional y lealtad con los intereses de Alcázar, votando siempre a favor de las propuestas, bien vinieran del Gobierno o del propio Grupo Municipal Socialista, que beneficiaran a nuestra ciudad. En los asuntos ferroviarios, también. Lo que sí que me parece curioso, porque
me parece que, efectivamente, que algunas veces cuando nos sentamos aquí olvidamos que la gente tiene memoria y que Alcázar es muy grande y tenemos 33.184 vecinos y vecinas, pero que todos nos conocemos. Y usted me va a ver a mí, ya me ha visto haciendo declaraciones, y me va a ver efectivamente el día 20 de junio con mis vecinos y vecinas de la comarca, defendiendo esto y todo lo que haya que defender en favor de Alcázar. ¿Cómo me hubiera gustado, señora Pelayo, haberla visto a usted defendiendo la etnológica? ¿Cómo me hubiera gustado aquel 16 de julio haberla visto a usted en la Plaza de España cuando estaba en riesgo nuestro hospital, que quería vender la señora Cospedal? ¿Cómo me hubiera gustado verla a usted con una camiseta verde defendiendo la educación pública porque nos cerraban colegios, despedían profesores, incrementaban ratios? ¿Cómo me hubiera gustado? Eso es política de la de verdad, no política ficción. Y, por supuesto, ¿cómo me hubiera gustado que en aquella famosa Junta de Gobierno en la que hicieron ustedes aquel trapicheo para justificar la venta de aguas, hubiese usted sacado este afán alcazareño que hoy quiere demostrar y se hubiese enfrentado al resto de los miembros del Gobierno con los que estaba usted sentada, porque lógicamente era colaboradora necesaria, ya que era, insisto, primera teniente de alcaldía, y les hubiese dicho que aguas no se vende, que el agua pública es de los vecinos y vecinas. Entonces, hoy, en esta tarde, a lo mejor algo de lo que usted ha dicho tendría algo de credibilidad para mí y para todos los demás. Decía el señor Navarro que el otro día, efectivamente, el ministro nos ofendió. A mí la primera, como persona, como miembro de familia ferroviaria, como alcazareña y como alcaldesa. Porque en esa foto que ha enseñado la señora Pelayo, efectivamente, él se comprometió con nosotros a unas cosas que el otro día en el Senado desmintió. Y lo que se promete se cumple. Lo prometa quien lo prometa. Por lo tanto, para nosotros, efectivamente, para mí de manera personal, ya le digo que fue una tarde triste y complicada, porque el ministro, con sus declaraciones, si no lo impedimos, se podría haber cargado 172 años de historia ferroviaria. Y no lo vamos a consentir. Vamos a seguir trabajando y luchando hasta el final, hasta que ya no nos quede ni un gramo de aliento para defender nuestros intereses. No en vano, en esa misma semana, inmediatamente, le escribí una carta al presidente del Gobierno y pedí cita con ambos, tanto con el presidente del Gobierno como con el propio ministro. Se ha comprometido su gabinete a dárnosla próximamente, con independencia de que esa reunión se produzca antes o después del 20 de junio, ya les garantizo yo que si no es satisfactoria su respuesta y desde luego no es en firme, esta alcaldesa y el Partido Socialista el 20 de junio estarán donde estaban defendiendo las etnológicas, donde estuvieron defendiendo aguas, donde estuvieron defendiendo nuestro hospital y donde estuvieron defendiendo la sanidad pública. Estaremos de parte de la justicia. Por eso le decía antes a la señora Pelayo, y agradezco mucho el recordatorio que hacía el señor Navarro sobre esa moción que ya hemos aprobado, todos de manera unánime, pero no tengo ningún inconveniente en que, habiendo sucedido cosas distintas en las últimas semanas, volvamos a presentar una moción y volvamos a hacerlo todos juntos y nos sentemos y veamos realmente qué es lo importante. Y lo importante es que no vuelva a ocurrir como cuando nos hurtaron el AVE al Levante, que no solo se llevaron el AVE, sino que nos quedamos sin apenas frecuencias de comunicación con Levante. Que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 92, cuando en vez de utilizar el trayecto natural, que era el de Madrid a Andalucía pasando por Alcázar, utilizaron el de Ciudad Real para bajar a Sevilla, también restándonos frecuencias ferroviarias. Eso es lo que queremos impedir. Queremos seguir comunicados por tren convencional con las mismas frecuencias o más de las que tenemos en la actualidad. Queremos, además, que no nos saquen de la red de alta velocidad y queremos, por supuesto, seguir contando para el transporte de mercancías por el que ha apostado Europa. Todo eso me gustaría que ustedes, efectivamente, quisieran que lo incluyésemos en una moción para que cuando yo vaya a visitar al ministro, al presidente o a quien corresponda, pueda llegar no diciéndole que llega la alcaldesa, diciéndole que llega la corporación en su conjunto, que la ciudad de Alcázar está en contra, efectivamente, del bypass por Montoro. Eso es a lo que yo me comprometo públicamente, porque ya les digo que lo he hecho en otras ocasiones. Y por eso, insisto, nosotros no queremos perder el tiempo, ni votar tonterías, ni una cosa que no sirve absolutamente para nada.
De hecho, ha presentado una transaccional el señor Navarro, el Grupo Municipal Popular, que casi se aviene a lo que yo estoy comentando porque está en la línea de lo que es la política que sirve. Por lo tanto, esta transaccional, el Grupo Municipal Socialista y los socios de Gobierno pueden apoyarla. Por supuesto, lo que no vamos a votar es una cosa que de antemano el técnico que efectivamente es responsable en este momento de los servicios jurídicos de nuestro ayuntamiento dice que es ilegal y que no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Por lo tanto, pregunto en primer lugar, antes de someter a votación la moción presentada por Vox, si Vox, como proponente, admite la transaccional presentada por el Grupo Municipal Popular. Un momento. La relación que me hacía el secretario, pero sí la he entendido. ¿Aceptan ustedes la transaccional? Sí. Vale. Pues entonces, al igual como es una enmienda, son como las enmiendas de cualquier asunto, por lo que haremos es votar en primer lugar la transaccional propuesta por el Partido Popular y, a continuación, votar la moción. La transaccional quitando la parte de non grata. Eso es. Claro, es que lo que hacen efectivamente es de adición. Claro, es que la enmienda que ellos hacen es de adición, no es de sustitución. Se mantiene lo de non grato. Entonces, si mantienen lo de non grato y no votamos de manera separada, claro, nosotros no podemos votar a favor de la declaración, claro. Vale, pues someteré a votación la moción presentada por el Grupo Municipal Vox. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con 8 votos a favor y 12 en contra. Vista esta última moción,